Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Hoy vamos a hablar del tema productividad en el curso de Fundamentos de Publicidad y Relaciones Industriales. Productividad se define como la relación entre la actividad productiva y los medios que son necesarios para conseguirlo, siendo estos medios del tipo tecnológicos, humanos o de infraestructuras. También puede ser entendida como la producción obtenida por un sistema productivo usando determinados recursos para este fin. Es decir, la productividad es una unidad de medir entre la relación que se tiene con la producción y todos los medios que se utilizan para poder conseguir esa producción. Estos medios pueden ser la tecnología, el medio humano y también la infraestructura. Pero todo esto es una relación que se tiene entre la producción y entre los medios que se necesitan para lograr obtener esa producción. La productividad debería ser percibida sobre todo como un indicador de eficiencia que sirve para relacionar la cantidad de recursos empleados con la cantidad de producción obtenida. También hay que tomar en cuenta que la productividad posee una relación directa con la mejora continua de los sistemas de gestión de la calidad. Es decir, la productividad es un indicador en el que vamos a nosotros poder medir la eficiencia que se tiene de los recursos que nosotros utilizamos para lograr la producción que nosotros queremos. Pero también hay que tomar en cuenta que esta productividad siempre debe mejorarse. Es decir, si en algún momento nuestra productividad es buena, no debemos pensar en que eso es suficiente, sino que también nosotros debemos pensar que esta productividad puede mejorar. Siempre puede existir una mejora en todos los procesos de producción y en los recursos que se tienen para que pueda mejorar entonces todo lo que existe en esta productividad y en la empresa. Factores de impacto en la productividad. Existen factores externos y factores internos. Los factores externos hacen referencia a todos aquellos aspectos que no dependen de la empresa, es decir, que están fuera de su control, la competencia y las legislaciones. Es decir, estos factores externos son de los que la empresa no tiene ninguna participación y ningún tipo de control. Aquí nos decía sobre la competencia. La competencia es algo que nosotros vamos a tener siempre en cualquier tipo de empresa que se tenga. Siempre va a haber alguien que va a querer vender lo mismo que nosotros y va a querer competir con nosotros. Pero por eso nosotros siempre tenemos que tener que nuestra empresa siempre tiene que estar ligada a un camino. Es decir, que tengamos una muy buena calidad o que nuestro producto sea muy accesible. O que sea accesible y que sea de buena calidad. Tenemos que cumplir muchos aspectos importantes para que el cliente quiera nuestro producto, a pesar de la competencia que existe. Legislaciones. Aquí estamos hablando de leyes que pueden hacer que se atrase nuestra producción o nuestra productividad. Es decir, si en algún momento nosotros queremos vender un químico especial, entonces necesitamos de permisos legales que se tienen que ir a varios ministerios en los que nos permitan poder vender ese producto. No se puede vender solo por venderlo porque no cumpliríamos con todas las normas que existen. Pero esto quiere decir porque es un factor de externo que puede impactar en la productividad. Porque si en algún momento estas normas o estas leyes prohíben el químico que nosotros estamos vendiendo por determinadas razones, nuestra productividad disminuye porque ya no vamos a poder vender ese producto que estábamos teniendo a la venta en nuestra empresa. También tenemos los factores internos. Son todos aquellos factores que sí dependen de la empresa.
comprende aspectos en los que la compañía tiene influencia, como los procesos de fabricación, la cantidad del producto, entre otros. Es decir, el factor interno es todo lo que tiene que ver con la empresa y de lo que la empresa sí tiene control. Y entre ellos pueden ser los procesos de fabricación, la calidad del producto, entre muchos otros factores que pueden intervenir o tener un impacto en la productividad. Como nos decía, todos los procesos de fabricación pueden mejorarse o pueden retrasarse. Esto puede hacer que la productividad aumente o disminuya. La calidad del producto. Si nosotros no revisamos cuál es la calidad de nuestro producto, no revisamos qué es lo que estamos haciendo, ahí es donde vamos a tener problemas en nuestra productividad, porque no se va a vender de la misma manera un producto de buena calidad o un producto de una mediana o calidad mala delante de la competencia también. Entonces estos son factores que siempre van a intervenir en la productividad de la empresa. Otro factor es la gestión del talento. Además de los factores externos e internos, la misma se ve afectada o beneficiada directamente por los trabajadores. El activo más importante de la compañía es su capital humano, ya que si éste no está satisfecho ni motivado, se evidencia un impacto directo en la productividad de la organización. Es decir, si el trabajador no está contento en donde está, en el área en que está, no se ha superado o tal vez no tiene un salario adecuado, el trabajador no va a rendir de la misma manera, va a cometer más errores o no va a hacer el trabajo con la eficiencia que lo hacía antes. Entonces por eso nosotros tenemos que tener el cuidado de que cuando tenemos algún trabajador que tal vez al principio se esforzaba mucho y luego ya no, tenemos que ver qué es lo que está pasando, si tal vez él quisiera seguir avanzando o ya no está contento dentro de la empresa. Tenemos que ver qué opciones tomar para que este trabajador esté contento y pueda producirnos más y nuestra productividad aumente o al menos esté estable. Diferencia entre producción y productividad. Las diferencias básicas entre la producción y la productividad son: la productividad es un indicador de la eficiencia del sistema productivo que tiene en cuenta el tiempo como factor fundamental para su cálculo. La producción consiste en un proceso en donde los factores de producción son empleados para la fabricación de bienes y servicios. Es decir, la producción es un proceso, es una serie de pasos que se toman para poder ensamblar o crear algún producto, en el que solo se tiene y se toma en cuenta el resultado del producto. En cambio, la productividad es un indicador, es una unidad de medida para poder saber cuál es la eficiencia que se tiene en todo el sistema de producción y ver cuál es la productividad dentro de la empresa. Es decir, es una unidad de medida que nos sirve para ver si la productividad de la empresa es buena o es mala. ¿Es lo mismo la productividad que la eficiencia? La verdad que los términos eficiencia, eficacia y productividad son muy empleados en la actividad diaria, y aunque se relacionan unos con otros, sus definiciones son diferentes. Se tiene, por una parte, que la productividad es la relación producto-insumo en un periodo de tiempo y con el correcto control de calidad, mientras que se tiene, por otra parte, que la eficiencia es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos posibles. Es decir, de que siempre se ha escuchado la eficiencia, eficacia y productividad en una misma frase quizá, pero son cosas muy diferentes. La eficiencia y eficacia es poder hacer las cosas rápido y con la menor cantidad de recursos. Es decir, poder hacer la misma producción o la misma tarea con la misma cantidad de recursos o con menos cantidades de recursos. Y en cambio la productividad es una relación que se tiene entre el producto, el periodo de tiempo y el correcto control de calidad. Como les decía, es una medida que se tiene para saber si la productividad o la producción que se ha hecho es buena o es mala.
Ahora veamos un ejemplo de productividad. Primero, piensa en los obreros de una fábrica de caramelos. La empresa cuenta con una determinada estructura para llevar a cabo sus procesos de producción, es decir, cuentan con cierta cantidad de obreros que trabajan en un horario establecido. Gracias a esto se produce una cantidad determinada de caramelos al día. Ahora, la fábrica decide comprar nuevas máquinas que automaticen una serie de trabajos. Esto da lugar a una mayor producción de caramelos diarios. Ahora la pregunta es, ¿ha aumentado también la productividad? Sí, en un mismo periodo de tiempo, los obreros de la fábrica son capaces de producir una mayor cantidad de caramelos por obrero con respecto al periodo anterior, en lo que no contaban con esas máquinas. Es decir, la productividad aumentó. ¿Por qué? Primero, solo los trabajadores realizaban el proceso de producción de los caramelos, pero al introducir maquinaria, estos mismos obreros o mismos trabajadores van a utilizar esa maquinaria para producir el doble o el triple de caramelos que hacían los trabajadores solos. Entonces, este es un medio que se obtuvo para que la productividad aumentara en el mismo número de tiempo y el mismo número de trabajadores, pero se obtuvo el doble o triple de cantidad de caramelos que hace que la productividad aumente. Número 2. Una empresa fabrica 40 pantalones en una hora, mientras que otra hace 50 pares en el mismo tiempo. La segunda tiene más personal o más máquinas. Obviamente la segunda fábrica obtiene una mayor producción, pero ¿cuál es la más productiva? Y nos dice que productividad es igual a las unidades producidas dividido los factores de producción necesitados. Es decir, en el caso que estamos viendo ahora, en el segundo ejemplo, son 12 empresas. Una empresa que produce 40 pantalones en una hora y otra empresa que produce 50 pantalones en una hora. Pero ahora nos dice que hay condiciones. El primer caso, caso 1, ambos necesitan 10 factores de producción. Es decir, de que en el caso 1, las dos empresas necesitan 10 trabajadores para poder producir. Entonces nos dice, la empresa A es igual a 40 pantalones dividido 10 personas es igual a 4 pantalones que produce cada persona por hora. Y la empresa B nos dice que 50 pantalones dividido las 10 personas que lo trabajan nos dice que 5 personas producen entonces nos dice que cada persona produce 5 pantalones por hora. Entonces llegamos a la conclusión que la empresa B tiene una mayor productividad. ¿Por qué? Porque en las dos empresas se tienen 10 trabajadores en una hora. Pero en una hora la empresa A produce 4 pantalones y en una hora la empresa B produce 5 pantalones por persona. Entonces, como es un número mayor, la productividad es mejor en la empresa B, teniendo los mismos recursos, pero producen más. En el caso 2, la empresa A necesita 5 factores de producción y la B necesita 10. Entonces aquí, factores de producción significa trabajadores o lo necesario para hacer esto. Aquí necesitamos trabajadores. Entonces la empresa A necesita 5 trabajadores de producción y la B necesita 10 trabajadores de producción. Entonces hacemos la misma fórmula y nos dice que empresa A es igual a 40 pantalones dividido 5 personas que se necesitan. Al dividirlo nos da un total de 8. Es decir que cada persona produce 8 pantalones por hora. Y la empresa B, que serían 50 pantalones dividido 10 personas que necesitan trabajar, nos da igual a 5. Es decir que se producen 5 pantalones por hora por persona. ¿Y la conclusión cuál es? La empresa A tiene una mayor productividad. ¿Por qué? Porque la empresa A nos produce más pantalones por hora por trabajador.
ahí se producen 8 pantalones por hora, y después en la otra empresa solo se producen 5 pantalones por hora. Aquí nosotros podemos ver la diferencia que se tiene al momento de ver la productividad. En todas se producieron pantalones, pero ahí va a variar la cantidad de personas que se necesitaban para hacerlo, y vimos que sí se produce de una buena manera dependiendo de los factores que se tengan. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias.